quería arrancar por un tema que estuvo en debate durante todo el fin de semana que pasó. Se fue cayendo, la verdad que arrancó con mucha fuerza y después se fue desdibujando, que es el tema de la audiencia pública. La famosa audiencia pública que el gobierno de Macri no quiso realizar en un principio para definir la suba de tarifas. Arrancó queriendo imponer un tarifazo brutal de más de 1500% de aumento, fue rebotando contra una resistencia popular extendida a lo largo y ancho del país, quiso arreglarla con una baja significativa, pero que al mismo tiempo seguía siendo brutal, al poner los topes de 400 y 500% de los aumentos, todo esto sin abrir el debate a la audiencia pública, y finalmente el fallo de la Corte, que fue precedido por 40 fallos adversos al gobierno, lo obligó a retrotraer todo en el tema del gas y a realizar esta audiencia pública. Había mucha expectativa de que la audiencia permitiera realmente discutir, profundizar el debate y sobre todo de que el gobierno escuchara. Bueno, esto no sucedió. El gobierno, evidentemente, que nunca quiso hacer la audiencia pública, lo único que intentó fue que pasara este trámite y poder aumentar. Está hablando actualmente de cerca del 200% de aumento, se habla de tarifas que podrían llegar a los 500 pesos mensuales. Entonces estamos ante un problema, porque ha vuelto nuevamente a estar planteada la posibilidad de un nuevo tarifazo y por lo tanto la necesidad de organizarse para resistirlo. La audiencia pública tuvo otras dificultades que la invalidan como un mecanismo democrático, no solo el hecho de que ya sabemos de que no es vinculante, sino que nunca desde el gobierno nos trasladaron a toda la población y a todas las organizaciones la estructura de costos del servicio. Se discutía en esta oportunidad, en esta audiencia pública, una parte de la composición final de la tarifa, que es el costo de boca de pozo, es decir, lo que cobran las petroleras por entregar el gas, que después, en otras instancias se va a discutir también cuál es el precio del traslado y de la distribución. Pero en este caso se discutía boca de pozo. En este caso lo que sí quedó en evidencia es a cuánto quieren llevar el millón de BTU, que actualmente está entre 1.30, 1.70 de dólar, el millón de BTU, y lo quieren llevar en un proceso rápido, aunque escalonado, a cerca de 7 dólares. Es decir, quieren provocar un aumento brutal. En este primer tramo lo quieren llevar a cerca de 4 dólares el millón de BTU, es decir, pasar de 1.3, 1.5 a 4 y progresivamente llevarlo a 7 para eliminar los subsidios. Ahora, el gran problema que no logra explicar el gobierno es por qué el precio internacional del millón de BTU está muy lejos de los 7 al que lo quieren llevar, de los 7 dólares, y a lo sumo se paga en algunos de los países centrales 2 dólares con 50. Es decir, quieren que acá paguemos 3 o 4 veces más que el costo real, y todos los aumentos van en ese sentido. ¿A dónde va eso de más que pagaríamos? A las petroleras, a las cuales el gobierno antes de la audiencia ya le había garantizado que iba a aumentar, mostrando que a la audiencia le interesaba poco. En la audiencia, como era de esperar, todos los que hablaron se manifestaron en contra, salvo los primeros oradores, que eran de las cámaras empresariales ligadas a la explotación gasífera y petrolífera, y los funcionarios del gobierno. El resto se manifestó en contra, explicando de que no había ni siquiera un estudio del impacto social que podría tener este aumento, estructura de costo, etcétera, etcétera. Y digo los que pudieron hablar porque el otro límite claro de la audiencia fue que a dedo decidieron quién entraba y quién no entraba a la audiencia. De las multisectoriales que encabezaron el proceso de resistencia al tarifazo y que lograron en gran parte los fallos de los jueces, los fallos de la Corte adversos al gobierno,
de los técnicos y la gente que se anotó, solo el 1% pudo entrar y al resto, sin mediar ningún tipo de explicación, lo tacharon. En mi caso en particular, que figuraba en el puesto 13, habiéndome anotado y que cumplía con todos los requisitos para estar, me bocharon sin discutir ni decir nada. Pero pasó lo mismo en muchos lugares del país. En Córdoba, de hecho, de los que se habían anotado, no dejaron entrar a prácticamente a nadie. De hecho, se terminó suspendiendo la audiencia. Pasó lo mismo en Neuquén y en muchos lugares donde la gente, cuando fue, se encontró con que había listas negras de gente que no podía entrar. Por todo esto, creo que la audiencia pública dejó más que desear que expectativas cumplidas, y por eso es necesario que sigamos organizados, porque se va a venir otro nuevo tarifazo que va a ser otro golpe. Ya empezaron a llegar las boletas de agua y son altísimas. Recordemos que la Corte habilitó también los aumentos en la electricidad en todo lo que es provincia de Buenos Aires y capital. Me acaban de rechazar este lunes el amparo que habíamos presentado para intentar retrotraer el aumento en el transporte de colectivos. Hasta ahora lo que sí hemos logrado es frenar el aumento del subte. Es decir, vamos a una situación donde las tarifas van a comerse gran parte del salario de los que tienen la suerte de tener un salario, y desde ya golpeará durísimamente sobre el conjunto de los trabajadores, los sectores populares y los sectores medios. Si nos sacáramos de encima las privatizadas, no solo podríamos tener tarifas baratas, sino también reinvertir parte de lo recaudado en solucionar la crisis energética que tenemos, que se debe a la gestión privada que dilapidó las reservas que teníamos y no invirtió absolutamente un peso. Y los subsidios, porque este gobierno ha dado una batalla ideológica para ganar a la población de que no se deben subsidiar determinados servicios. Es importante que discutamos y que confrontemos con esta posición claramente neoliberal, porque muchas veces los subsidios del Estado, si van a facilitar que determinados servicios lleguen al conjunto de la población, están plenamente justificados. Lo que no está justificado es subsidios para enriquecer a un grupo de empresas, como es lo que está pasando aquí con este tema. Ahora, si lográramos sacarnos de encima las privatizadas y se necesitara algún tipo de subsidio para que el gas, la luz, la electricidad, ¿no es cierto?, llegue al conjunto de la población, estaría plenamente justificado, porque hay determinados derechos que cuando el Estado invierte para que sean para todos, no se está provocando un gasto. Y esto es importante en este combate ideológico, porque con ese criterio tendríamos que discutir que subsidiamos a la educación pública, subsidiamos a la salud y que habría que recortarlo. No. Estamos en un momento donde el gobierno ha anunciado despidos en el sector público para fin de año, una nueva revisión de contrato. En vez de discutir cómo se pasan a planta permanente los trabajadores contratados y precarizados en el Estado, están discutiendo cómo hacen nuevamente un recorte, ni es necesario resistir. Mientras a los trabajadores, los sectores populares del gobierno sigue planificando ajustes, sigue planificando golpes, en todas estas reuniones que está haciendo se sigue comprometiendo con los empresarios a que aquí el país va a ser un paraíso para ellos. De hecho, esa fue la esencia del mini Davos que se realizó. Es lo que está prometiendo ahora en la reunión de la ONU. Ha vuelto el FMI. Han hecho un acuerdo con Inglaterra que es vergonzoso, a tal punto que hasta personajes no muy nacionalistas como Elisa Carrió o algunos sectores de radicalismo se han opuestos, porque han entregado prácticamente la soberanía de Malvinas. El presidente, respondiendo a las críticas, quiso aparecer como que en realidad iba a charlar ese tema, y hasta la propia Malcorra lo tuvo que desmentir, porque de ese tema no se va a hablar. Pinedo ya ha salido en una ofensiva brutal para voltear una ley de Pino Solanas que plantea que no se va a comercializar ni a permitir que se comercialice con aquellos que hacen negocios con los isleños para beneficiarse de la explotación marítima o de las riquezas que envuelven a toda el área lindante con las islas. Por todo esto se necesita más que nunca que los dirigentes de la CGT
se despierten de la siesta, dejen atrás la tregua que le han dado al gobierno y en el confederal que está próximo a realizarse le pongan fecha a un paro general, como vienen reclamando distintos sectores políticos, sociales y sobre todo que desde la base del movimiento obrero. En la marcha federal fue una de las grandes consignas que se lanzó y es necesario que la dirigencia sindical se ponga a la altura de las circunstancias y por eso nosotros repudiamos las declaraciones de la Iglesia que más allá de que la intenten mostrar como ligada a los pobres o como que le interesa la situación social, ha hecho declaraciones pidiéndole a los dirigentes sindicales que no llamen a un paro general. Nuevamente se ve aquí cuál es el rol verdadero de esta gente que se viste de cordero, pero que permanentemente, ¿no es cierto?, trabaja para que los poderosos puedan seguir beneficiándose de la pobreza del conjunto. Si los dirigentes no se ponen a la altura, seguramente serán sobrepasados por los trabajadores, como fueron sobrepasados en el tema tarifas, ya que ninguna dirección sindical llamó a movilizarse, sin embargo una movilización nacional que terminó provocando este desbarajuste de la política del gobierno y le propinó un golpe muy grande. Así que bueno, nosotros hacemos fuerza para que se le ponga fecha a un paro general, lo seguiremos exigiendo y seguiremos apoyando cada una de las luchas que se están desarrollando. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga.